Shalom para todos, estimados amigos y hermanos de la comunidad cristiana, una nueva vida en Jesucristo UNBJ. Es un honor nuevamente estar con ustedes conectados desde estos medios de comunicación. Muchas gracias a nuestro eterno Elohim, nuestro Padre, que nos permite avanzar con el ministerio y seguir a todos ustedes a través de estos mensajes. Y también es un honor para mi hijo Ezequiel Isaías y para mí estar trabajando en el ministerio e impartiéndoles también un mensaje renovador, transformador, y que sé que muchas personas han sido ministradas, impactadas por la presencia de nuestro eterno Creador. Gracias al Espíritu Santo y gracias al Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, quien permite que nosotros podamos a través de estos medios enviar estos mensajes para todos. Así que vamos a tener un tiempo nuevamente de la palabra de Dios, una conferencia de impacto, una conferencia transformadora, y vamos a dar inicio entonces con la oración. Gracias, Padre eterno, por este lugar, y gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás en nuestras vidas. Bendito seas siempre en mi vida, en la vida de mis familiares, en la vida de mis hijos. Yo me hago a un lado para que tú tomes el control de mi boca, de mis emociones, y que sean estas palabras llegando a lo más profundo del ser de las personas que las escuchan y que las emiten y comparten. Gracias, poderoso, eterno Elohim, y gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Pido ciencia, sabiduría, revelación, y pido guianza del Espíritu Santo, que no sean mis opiniones, mis palabras o mis pensamientos, sino tu palabra y tu presencia en mí. Yo te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bien, permíteme presentarme para algunos de ustedes que son nuevos en el canal de Una Nueva Vida en Jesucristo UNBJ. Estas personas que son nuevas también en Comunidad TV UNBJ, en Instagram, en Facebook, Obra Primorosa Pati Ramos, Accesorios y Bijutería, y también Mujer de Dios Vuelve a Casa en YouTube y en Facebook. Estas son nuestras redes oficiales activas en este momento. Vamos a continuar entonces con la administración, y habla para ti Pati Ramos, conferencista, predicadora de la palabra de Dios. Bueno, sin más, vamos a dar entonces apertura a este importante e interesantísimo tema que hoy he traído para todos ustedes. Es un tema que sé que a muchas personas les inquieta mucho, el tema de la tristeza. Cómo manejar esos estados cuando personas se sienten tristes, cuando personas tienen una herida en su alma, o tienen un dolor profundo, o tienen digamos una penumbra, una oscuridad, una tristeza en lo más profundo de su ser, de su alma. Vamos hoy a tratar acerca de la tristeza, dos tipos de tristezas que hay, y vamos a tener como telón de fondo de esta palabra, vamos a estar leyendo la Biblia, lenguaje actual, que es la Biblia que yo siempre comparto con ustedes. Tristeza y es un sinónimo de luto, de estar en una pesadumbre, o como en una penumbra también, que es una oscuridad internamente en la persona, por alguna situación que ocurrió, por algún evento, por alguna tragedia familiar o matrimonial o ministerial o en cualquier área, y la persona constantemente siente esa tristeza. Pero hoy, desde un punto de vista espiritual, vamos a ver los dos tipos de tristezas que hay, y vamos a tener como un punto base o como texto base Isaías 35:10. Permíteme leerlo. Isaías 35:10. Isaías 35:10. La palabra de Dios es hermosa, es fuente de vida eterna. 35:10
dice el Señor, pero dice, vamos a leer desde el versículo 9 para tener una idea más digamos, completa. Dice, los israelitas volverán a Jerusalén, capítulo 35 de Isaías. Y en el nuevo dice, no se acercarán a él ni los leones ni otras fieras, ese camino es para los israelitas. Pero que Dios va a liberar a ellos, entrarán en Jerusalén, cantando con mucha alegría, y para siempre vivirán felices. Se acabará el llanto y el dolor y solo habrá alegría y felicidad. Esto es una promesa para el pueblo de Dios, que entraremos en un tiempo de mucha alegría y un tiempo de vivir felices, donde se acabará el llanto, el dolor y solo habrá alegría y felicidad. Estoy en 35 días de Isaías. Lo leí porque muchas personas en este momento sé que están pasando por diferentes acontecimientos difíciles debido a toda la situación que se ha levantado durante todas estas cuarentenas, durante todos estos tiempos de aplazamiento de viajes, donde se han visto de alguna manera muchas empresas fracasadas, muchos planes frustrados, muchas digamos metas donde no se pudieron desarrollar en este año. Y sé que eso ha traído mucha tristeza, no solamente a muchas personas, sino también al pueblo de Dios. Así que los israelitas volverán a Jerusalén. Realmente Jerusalén es como una parte espiritual de nosotros los creyentes, y es un lugar a donde realmente Jesús tuvo su ministerio, donde él vivió y donde él desarrolló parte de todo el llamamiento que Dios hizo a Jesús. Recordemos que la palabra Jesús en hebreo Yeshua HaMashiach, que significa Jesucristo el ungido de Dios, o Jesucristo el Salvador. Tristeza significa lamento, dolor, quebranto, desilusión, recuerdos y tribulación. Así que cuando hablamos de que una persona se siente triste es porque ha llegado a un espacio de su tiempo de vida en la tierra donde ha sentido todo esto, dolor, quebranto, lamento, desilusiones, recuerdos de su pasado o de situaciones y tribulaciones que son como angustias. Y así que es importante que hoy ministrara esta palabra de la tristeza, porque Dios ha mostrado a mi corazón, el Eterno ha mostrado que hay mucha gente que se siente muy triste y que está luchando con esa tristeza muy profunda, porque hay mujeres que han perdido a sus hijos jóvenes, y mujeres también que han perdido, digamos, negocios, han perdido a sus parejas, han perdido a algún familiar, algún pariente, a sus padres. Se sienten muy tristes por diferentes situaciones, a una enfermedad. Entonces esto hace que la persona comience a tener como un luto, que es cuando la persona ya entra en una depresión, en una oscuridad, que todas sus emociones, todas sus metas, todos sus planes y proyectos se apagan y se convierten en algo oscuro. Entonces por eso es que cuando vamos a un lugar que es negro, o sea, las paredes son negras o el lugar es oscuro, nos sentimos muy como con temor, miedo, porque realmente el oscuro, el negro, habla de una tristeza y de una muerte. Ese es el punto de la tristeza. En Romanos capítulo 10, versículo 8, 10, 8 al 13, Romanos 8, 10 al 13, gracias Señor. Romanos 8, vamos a leer desde el Romanos 10, del 8 al 13. Dice la palabra de Dios, la oración de arrepentimiento. Muchas personas no han hecho esta oración porque no se sienten identificadas, digamos, con el tema de la salvación, o muchos no comprenden de qué se trata el tema de hacer una oración para arrepentirnos delante del Creador. Esta oración la deben hacer todas las personas que quieran cambiar y transformar sus vidas. Es un modelo de oración donde entramos en una reconciliación con Dios, que es allí cuando
permitimos que Jesucristo entre a gobernar como Señor, dueño, Rey, Señor único en nuestras vidas. Que Él comience a hacer una transformación, una restauración, una renovación de nuestras vidas. Y es por eso que toda persona que se dice ser creyente de Jesucristo o cristiano, que la palabra cristiano significa pequeño Jesucristo o pequeños Cristos, que vendría siendo como una familia, hazte de cuenta como cuando Jesucristo nos heredó a nosotros su reino. Entonces por eso nos llamamos cristianos, porque creemos en Jesucristo. Jesucristo significa el Salvador ungido. Entonces en Romanos 10, capítulo 8, versículo 13, habla sobre todos pueden ser salvos. Y esa es la oración que yo hice cuando recibí a Jesucristo en mi corazón. Quiero que tú la leas, la estudies, y cuando te sientas en la capacidad de hacer la oración de fe, cuando tú sientas que realmente quieres que tu vida dé un vuelco muy positivo, unos 180 grados para cambiar y ser transformados, en este momento es donde tú debes reconocer, como dice Romanos 10, 8, 13, pido a Comunicaciones que le bajemos 2 punticos al instrumental, gracias. Gracias, qué lindos. 8:13 dice así, la palabra de Dios. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios, y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que lo reconocen como su Dios. Pero, ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos han aceptado estas buenas noticias. Como dijo el profeta Isaías, Señor, nadie ha creído a nuestro mensaje, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Todo esto que yo hago es el mensaje de Jesucristo. Aquí no predicamos otras doctrinas, aquí no predicamos otras cosas, no nos interesa predicar política, no nos interesa pedir dinero, no nos interesa hacer proselitismo, que es cuando estamos buscando que gente nos siga a nosotros, sino que nosotros predicamos la palabra de Dios, y por eso es que este ministerio es tan exitoso. No lo digo yo, lo dicen las personas. Sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. Entonces estoy leyendo en Romanos capítulo 10, pero el versículo 8 dice, más bien, la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti. Está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar en Dios. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de todo corazón que Dios lo resucitó, entonces entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios, y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Aquí lo leí. Entonces, esto se trata de hacer una confesión, como cuando vamos a la universidad y hacemos una confesión de fidelidad por la carrera. Cuando nos graduamos hacemos una especie de pacto, hacemos una especie de alianza. Así que es lo mismo que cuando nosotros hacemos una alianza, un pacto con Jesucristo, de que nosotros le vamos a guardar fidelidad a Él, como lo hablé en la palabra de los celos, la fidelidad que debemos guardarle a Dios porque Él es fiel. Entonces, esto es lo que quiero impartirte en esta hora. Muchas personas se sienten tristes porque no han encontrado plenitud en sus vidas, porque la vida que nosotros tenemos, si no es con Jesucristo, es muy difícil de vivirla completos, con llenura, con regocijo, con estabilidad emocional. Es decir, que cuando nosotros no tenemos al Señor Jesucristo, vagamos, somos comparados con ovejas que no tienen pastor.
Y también somos de alguna manera comparados como ovejas descarriadas o como las cabras que son insujetas e indómitas. De igual forma, asimismo, cuando nosotros no tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, somos personas que vagamos errantes y, como se dice, vagabundos, buscando, digamos, una ciudadanía que el mundo no nos puede dar, porque el mundo no nos da ningún tipo de llenura. El mundo lo único que hace es quitarnos la alegría, el gozo, la paz, porque si el mundo fuera bueno, yo creo que yo me hubiera quedado en el mundo, pero el mundo a mí no me ofreció nada, porque el mundo lo único que hace es darle a uno golpes y tristezas, desilusiones, darle a uno quebrantos, pérdida de tiempo, pérdida de la salud, cuando digamos las personas se emborrachan, toman, fuman, tienen una vida descontrolada. Todo eso lo único que hace es pérdidas en la vida de las personas, es decir, que no vamos aumentando, sino al contrario vamos decreciendo. Entonces, por eso es que la gente busca con mucho afán el dinero, porque piensan que el dinero es la clave de la felicidad. Y la Biblia dice que de qué le sirve al hombre ganar el mundo. El mundo es ganar fama, fortuna, prestigio, goodwill, que en inglés es buen nombre. De qué le sirve al hombre ganarlo todo aquí en la tierra, tener poderes, tener, digamos, influencias, contactos, gente que le ayude para una cosa y otra, si finalmente cuando muere se pierde en el infierno. Entonces, yo lo digo a título personal, que en mi vida le doy gracias a Dios que yo lo encontré desde muy joven. Desde muy niña lo buscaba, pero lo encontré ya de manera un poco más seria cuando era un adolescente, y todo ha sido un proceso y un caminar hasta el día de hoy. No quiere decir que yo haya sido perfecta, ni santa, ni que no me haya equivocado, o que no haya pecado, o que no me haya resbalado, caído, o me haya, digamos, de alguna forma cometido errores. Por el contrario, he cometido cantidad de errores, he hecho cantidad de cosas que no han sido agradables a Dios. Han sido golpes duros, han sido golpes fuertes, han sido pérdidas de tiempo, de energía, de fuerza, de digamos, uno poder de alguna manera desarrollar un proyecto de vida, porque muchas veces Dios le tiene un camino así recto, porque Él es, cuando nosotros miramos al frente, es el norte. Dios creó para nosotros, se llama un plan de vida, que algunas veces dicen propósito. Propósito es la misma palabra plan de vida, o sea, un plan con nosotros. Y Él tiene un plan de vida con nosotros, pero nosotros, por la necedad, muchas veces estamos buscando otros planes y nos desviamos a la izquierda, a la derecha, haciendo otras cosas, y eso lo único que nos trae es una dilatación, una pérdida de tiempo para que se cumpla el proyecto de Dios. Entonces, esto trae tristeza al corazón, al alma, porque cuando nos vemos avasallados, o nos vemos totalmente comprometidos en diferentes situaciones que no eran del agrado de Dios, con personas, en situaciones, en negocios, en alianzas, de alguna forma en amistades, con personas, con cosas que no eran el proyecto de Dios, todo eso nos resta. Porque recordemos que el diablo no suma, sino que él resta a la vida de las personas. En este momento puedo ver a una mujer que ella se siente muy triste. Los hombres a ella la han desilusionado mucho, yo la conozco, y ella constantemente está en esa búsqueda de un hombre que la supla, que la sacie sexualmente y que de alguna manera le haga sentir que estos hombres van a llenar el vacío interno que ella tiene en su corazón, porque recordemos que el hombre es el que falla. Dios continúa siendo fiel, hasta el día de hoy es fiel, y Él dice que Él permanecerá siendo siempre fiel. Entonces, digamos que la palabra de Dios dice que la tristeza del mundo, cuando una persona siente tristeza, dice Jesús, tristeza del pasado. Digamos, cuando un padre se siente triste
porque su hijo lo deshonra, porque sus hijos lo desobedecen. Esa tristeza es del mundo, de acá, de las emociones, la parte emocional. Cuando los hijos nos fallan, cuando nosotros le fallamos a los hijos, cuando, digamos, tenemos todos esos tiempos donde los padres sienten que de alguna manera han sido defraudados por sus hijos. Ya cuando crecen, los hijos los abandonan, los dejan, o muchas veces se vuelven ingratos, le pagan mal a los padres, y entonces es allí donde nos damos cuenta de que realmente esa tristeza es de la parte interna del ser humano en lo natural. Cuando hablo de lo natural estoy hablando de la parte del mundo, de acá, de la tierra. Estos hijos rebeldes, estos hijos que han caído en la drogadicción, estos hijos que han caído en la cárcel, estos hijos que han caído en las pandillas, en las redes criminales, estos hijos que se han vuelto homosexuales o se han vuelto transgéneros que se cambian de hombre a mujer, de mujer a hombre, porque en ellos hay algo que se partió en su niñez o en su juventud, y fue algo que le dio apertura a una mala toma de decisiones, en engaño, porque el enemigo solo vino a robar, matar y destruir. Entonces estos padres se sienten muy tristes por estos hijos que están en esa condición, y es por eso que Dios dice que el mundo, nunca nosotros vamos a encontrar paz en el mundo. El Señor dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Las aflicciones son todas estas tristezas, tribulaciones, desilusiones, estas cosas que nos hacen sentir muy tristes, son desilusiones de acá de la tierra. Pero la palabra de Dios dice que no temamos, que Él ha vencido todos estos temas del mundo y de las cosas que tiene el mundo. Entonces, cuando hablo del mundo, significa todo lo que es de la tierra, todo lo que está organizado por el hombre, el sistema se llama. Entonces, estos padres que se sienten tristes por estos hijos que se han ido de casa, que los han abandonado, o padres que se han sentido maltratados por sus hijos los golpean, hijos los maltratan, hijos los humillan, hijos los roban, les roban las propiedades, les roban los dineros que tengan guardados o ahorrados. O sea, los padres reciben como una traición de parte de sus hijos, y eso entristece profundamente el corazón de los padres. También cuando los hijos se sienten tristes porque, al contrario, ellos han sido defraudados, desilusionados, han sido de alguna manera marcados por sus propios hijos, por sus propios padres, los han marcado, digamos, con palabras, con defraudarlos de alguna manera. El Señor ponía en mi corazón algo tan sencillo, y es como cómo se siente el corazón de un niño al ver a sus padres separados. En ese momento en que el niño ve una separación o una disolución del vínculo matrimonial o de la pareja, o de que el hogar se partió y que el papá coge por un lado y la mamá coge por el otro, y que comienzan a pelearse los hijos como si fueran un pedazo de carne, quién se lleva la mejor tajada o el mejor pedazo, o comienzan a feriar o como a sortear la vida de ese niño o de esa niña en esa separación de los adultos. Me mostraba el Señor que eso trae una profunda tristeza en el corazón de los niños, y que como nosotros los adultos somos egoístas y somos serviles, o sea que somos personas que estamos sirviéndonos a nosotros mismos, que no estamos sirviendo al reino de los cielos como debe ser, sino que nosotros, dice la Biblia, que nosotros servimos a nuestros propios vientres y a nuestros propios intereses. Entonces aplastamos los derechos y los intereses de nuestros hijos por sacar adelante nuestros intereses personales y por nuestro proyecto de vida. Entonces, cuando nosotros aplastamos a nuestros propios hijos, creándoles esa profunda soledad que ellos sienten y esa profunda tristeza que sienten los hijos al ver a los padres divorciados o separados, es allí cuando nos damos cuenta que esas miradas de esos niños comienzan a verse muy tristes. Yo conozco muchos hijos de amigas y amigos que han tenido este tipo de
de situaciones donde el padre se fue de casa, la mamá se fue de casa y quedaron los hijos expuestos allí a la familia de él o de ella, o a que la abuela los cuidara, o el abuelo, o una vecina, o una amiga, y esos hijos quedan marcados con una profunda soledad, porque uno muchas veces, como te digo, quiere sacar adelante su proyecto de vida, su plan de vida, quiere sacar adelante, digamos, el tema de uno ser exitoso y triunfar, pero cuando ya nacen los hijos hay que tomar una decisión: o son los hijos o es mi proyecto de vida. Te lo digo por experiencia personal, porque con mi primer hijo sucedió algo muy parecido, que cuando yo lo tuve a él, yo estaba en la plenitud de mis estudios, de mi proyecto de vida profesional personal, de mis proyectos de querer alcanzar el éxito, la cumbre, la cúspide, la fama, y estaba muy concentrada en ese objetivo, es decir, en lograr mis metas. Y cuando yo tuve a mi primer hijo, realmente no tenía la madurez que tengo ahora con mi segundo hijo, y no es que estoy justificando de ninguna manera la situación, sino que lo hablo de manera testimonial, porque muchas personas me preguntan: Pati, ¿y tu primer hijo dónde está? Nosotros no lo vemos, no lo conocemos. Realmente mi hijo, él es ya un poco más grandecito, ya es una persona, digamos, es un joven, y él tiene ya su propio proyecto de vida, pero ¿a qué voy con este testimonio? Que a mí me costó de alguna manera, por haber sacado mi proyecto de vida, mi profesión, mis estudios, mis agendas personales, yo de pronto suprimí mucho a mi primer hijo de esa maternidad como la he tenido con Ezequiel, porque con Ezequiel ha sido 100%, 24 horas, 7 días a la semana desde que él nació. Le he entregado todo mi tiempo, le he entregado toda mi fuerza, todo mi empeño, porque reconocí delante de mi Padre Eterno el gran error que yo había cometido con mi primer hijo, de haberlo de pronto dejado para yo irme a estudiar, para yo irme a trabajar, para yo irme a hacer todo lo que eran mis proyectos en ese momento, que era instructora de modelaje. Me mantenía de un lado para otro porque tenía muchos contratos de agencias que me pedían para capacitaciones, para que yo fuera a dar conferencias. Entonces me mantenía muy envuelta en ese mundo, un mundo artístico. Yo estuve sobre todo en la parte de capacitación, no tanto en lo profundo que ya es el modelaje, la parte fuerte. Estuve mucho en la parte actoral, artística, todo lo que es la parte artística, pero en la parte de capacitación sobre todo. Y digamos que mi hijo no tuvo como tanto acompañamiento como lo tuvo mi segundo hijo, y eso marca, porque yo sé que mi hijo se ha sentido de pronto solo, se ha sentido de pronto un poco desilusionado de, digamos, que él ve que yo tengo tiempo completo para Ezequiel, pero de pronto no lo tuve para él, aunque yo lo he ministrado, yo hablo con él, le envío palabra, hablo con él, tenemos una conexión de madre a hijo, pero nunca será igual, porque los tiempos que uno pueda pasar con su propio hijo son valiosos. Yo creo que cuando uno se embaraza, lo ideal sería uno hacerlo cuando uno ya tenga definida una profesión, cuando uno ya tenga definida una economía, cuando ya uno tenga definida una madurez. Por ejemplo, la mujer a los 25 años ya está lista para ser mamá, y los hombres están a los 27 años o 30 años listos para ser papás. Antes no, porque antes uno está en la etapa de la universidad, está en su proyecto tecnológico, está en su proyecto de especialización, está en su doctorado, está en sus capacitaciones, sacando su proyecto de vida profesional adelante, para poder crear así una economía estable. Y muchas veces nos adelantamos a los tiempos, y lo único que hacemos es un grande daño a nuestros propios hijos, que nos costaron tanto que nacieran, porque nosotras las mujeres sabemos que es un embarazo y un parto y una lactancia y una crianza, es fuerte.
Eso, si a nosotras nos dieran sueldo, que esa es una petición que yo hago en esta hora, que nosotras las mujeres que tenemos tiempo completo con nuestros hijos, que son llamadas o somos llamadas amas de casa, o sea que estamos como las empresarias de casa o las gerentes de casa, sería bueno que nos dieran una mensualidad bastante importante para nosotras como un sueldo, porque el trabajo de una casa y de la crianza es muy complicada, muy compleja, y a la vez es costoso. El tiempo, la fuerza, la energía, las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces hay que remunerar el trabajo que nosotras hacemos en casa y con nuestros hijos. Pero volviendo al tema, esto todo lo menciono en esta hora porque es un testimonio de vida y quiero hablar desde mi propio testimonio para todos ustedes de un tipo de tristeza que pueda sentir los hijos porque vieron que de alguna manera sus padres los desilusionaron de alguna forma. Y esta tristeza queda ahí marcada en el corazón, que es cuando los hijos añoran el abrazo, el beso, la palabra de la mamá, del papá. Eso no tiene precio. Por eso yo te digo, cuando los padres se divorcian, se separan, se dividen, ellos se van en su propio proyecto porque probablemente ya ambos tienen otras parejas concretadas y lo que quieren es finiquitar la que tienen para poderse ir con la otra o con el otro. Lo hacen egoístamente pensando en el momento de la carne, en el momento del placer, en el momento de su egocentrismo y de su egoísmo personal, pero no están pensando qué marcas, qué heridas van a crear en esos niños, en esos jóvenes, en esas niñas a futuro. Entonces es importante que nosotros analicemos todas estas tristezas por padres tristes, por hijos tristes, y pienso que el único que puede sanar un corazón triste realmente es el Espíritu Santo, que es un médico, es un maestro, es un consolador, es un compañero, es el que nos guía toda la verdad. El Espíritu Santo es la misma presencia de Dios dentro del ser humano, llenándole los vacíos del alma. Y yo he pedido a Dios que si mi hijo mayor tiene algún vacío de su alma, porque en el tiempo en que él nació yo estaba muy ocupada y era enfocada en mis proyectos y de pronto no tuve esa digamos esa magnitud de estar con él en todos los tiempos. Estuvimos siempre como intercalados tiempos, estuvimos digamos en edades de él, nos repartíamos con el papá. Entonces digamos él lo tenía unos tiempos, yo lo tenía otros tiempos y así, pero nunca sería lo mismo que cuando un hijo ve a su padre y a su madre juntos en esa crianza y en ese desarrollo de ese niño, de esa niña. Pero cosas suceden, la pareja se parte por diferentes cuestiones y son muy íntimas, personales de cada pareja, pero a lo que voy con esto es que eso marca profundamente a los hijos en una tristeza que ellos llevan en su mirada. Y aunque puedan tener dinero, joyas, carros, viajes, ellos puedan ir de un lado para otro, puedan lograr metas, lograr propósitos, proyectos de vida, desarrollarse como pareja de alguien, siempre llevarán esa tristeza de que su papá o su mamá no estuvo en sus mejores etapas de niño o de niña. Entonces es allí donde, si tú no tienes hijos, piensa bien al futuro, porque si tú tienes una agenda con tus planes y al tener un hijo, una hija, estos planes van a cambiar y tú debes estar preparada o preparado también como padre para que este hijo y esta hija no vaya a ser una víctima de que se convierta como en un estorbo y como en algo indeseado, o que truncó de alguna manera, entre comillas, tu futuro y tus planes de vida, porque realmente, como ya lo expliqué,
los hijos los da Dios. Entonces yo en esta hora quiero ministrar a esos hijos que se sienten tristes, que renuncien al espíritu de tristeza, porque todos tenemos una situación, sea de una forma o sea de otras. Algunos padres estuvieron con los hijos, pero es decir, estuvieron siempre juntos el papá y la mamá con los hijos, pero de alguna manera el hijo creció con algún faltante emocional, o se sentía solo por alguna situación, o no confiaba para contarle todos sus secretos o como sus intimidades a sus propios padres, que eso suele pasar mucho a veces, y se guardan todas sus cuestiones. Hay niños, hay niñas que han sido violentadas, violadas, manoseadas y no se lo cuentan a nadie, y eso crea en ellos una profunda tristeza internamente. Por eso es que vemos que adultos son tristes, y cuando vemos en el fondo por qué esa joven se siente tan triste, por qué tiene esa mirada tan triste, por qué nada la satisface, nada logra como llenarla de alegría, es porque ella pudo haber sido atacada por su primo, por su hermano, por su tío, por su papá, por un amigo del papá, porque recordemos que muchas cosas ocurren en el interno de un hogar sin que la gente se dé cuenta, y muchas veces la gente prefiere callar que expresar las cosas. Ahora bien, tristeza de un pasado con una pareja que nos rompió el corazón, o que de alguna manera nos devastó, nos desilusionó, nos defraudó, nos falló, que inicialmente nos ilusionó y después nos desplazó, o nos dio, como se dice, la patadita de Jorge Barón. Eso crea una tristeza profunda también. Hay mujeres que han amado mucho a hombres y no han recibido amor de esos hombres, sino que por el contrario ellas aman solas, pero no tienen, digamos, una recompensa o tienen una respuesta de esa otra persona, sino que ellas se enamoran solamente, pero no reciben de la otra persona nada. Entonces eso crea también una profunda tristeza, como de desilusión y de preguntas, signo de interrogación: ¿por qué esta persona no me para bolas? ¿Por qué esta persona no me dirige la palabra? ¿Por qué esta persona me ilusiona al inicio y después actúa como si no me conociera? Entonces hay que mirar en el fondo del ser interno de nosotros qué pasa, por qué estamos colocando nuestra fuerza y nuestra energía. Recuerda que la energía, no estoy hablando de la nueva era, sino nuestra fuerza mejor, o nuestra potencia, o nuestros proyectos y planes los ponemos en una sola persona, y esa persona nos defrauda y nos quedamos vacíos y solos. Por eso es que es bueno que tú, antes de tomar una decisión, primero que nada, arrodíllate a orar y pregúntale a Dios si Él está de acuerdo con la decisión que vas a tomar. En Proverbios 10:1 dice: los dichos del sabio Salomón, los dichos del sabio Salomón. Qué dicha o qué bendición tener un hijo sabio, o sea, inteligente. Qué triste es tener un hijo necio, o sea, un tonto. Una persona necia es que constantemente insiste en cometer los errores que sabe que no debe cometer. Eso es una persona necia, que también se le dice tonta. Y dicha significa bendición. En Proverbios 10:1. La desobediencia trae una destrucción. Y digamos que en Deuteronomio 28:65 está, ahí en esa parte de 28:65 de Deuteronomio, la desobediencia trae destrucción. Léelo. Para que tú tengas en cuenta que debes leerlo desde el 28 del 58 al 68. O sea, capítulo 28, léelo del versículo 58 hasta el versículo 68 para que entiendas bien qué consecuencias trae la desobediencia. Entre ellas, la desobediencia trae mucha tristeza. Te voy a explicar. Cuando las personas pecan,
aparentemente las personas se sienten muy bien, sienten que están en un desafío. Cuando los hombres son mayores y tienen una aventurilla con una mujer más joven, ellos se sienten como que son ganadores, como que todavía pueden, como que realmente alguien sí los quiere y los ama y los aprecia. Eso es un engaño, porque realmente ese hombre lo único que necesita es levantar su autoestima, pero no lo debe hacer buscando una mujer más joven que él para que le dé autoestima, que eso es muy usual en los hombres que tienen baja autoestima, conseguirse una mujer más joven para sentirse en ellos joven otra vez. Eso es una farsa, es como una gran mentira, pero lo hacen. Y mujeres igual, son ya mayores y se consiguen un joven para ellas sentirse jóvenes y vestirse como jóvenes. Eso es como una patraña, una grande mentira también. Pero la tristeza que viene del alma, o sea, de la parte del ego, la tristeza de no haber cumplido tus metas, de haber dejado abandonado a los hijos, o es que hay dos clases de abandono, lo quiero expresar. Una cosa es una mujer que tiene un hijo y lo bota, o lo deja en el hospital, o se lo regala a una amiga, o lo deja donde la mamá, o se lo regala al bienestar familiar, que mujeres hacen eso. O mujeres también lo que hacen es vender a sus hijos, prestan los vientres, se embarazan y cuando tienen el bebé ya lo tienen vendido. Eso es un comercio, es un pecado grande. Es como tirar la sangre, ¿sí? En ese caso es un abandono, un despropósito, un abandono que se ha hecho a conciencia, es decir, sabiendo que lo estás haciendo y que estás afectando un ser humano que nació de ti, de tu propio vientre. Ese es un tipo de abandono muy usual. Y hay otro tipo de abandono que es cuando, digamos, lo que yo te expliqué en mi caso no fue un abandono de mi hijo, no. Siempre estuvo etapas conmigo, siempre estuve ahí, él estuvo conmigo en diferentes momentos. Fueron momentos muy lindos, de recuerdos muy gratos y maravillosos. Pero se tenía esa situación de que yo estaba estudiando en ese tiempo, estaba desarrollando muchas cosas de trabajo, de capacitaciones, conferencias, etcétera. Entonces, digamos que me enfoqué mucho en eso, pero que siempre estuve con mi hijo ahí muy presente, pero que si pudiera yo regresar el tiempo a volver a tener a mi hijo mayor, como puedo tener a Ezequiel, que es totalmente dedicarle mi tiempo, yo lo haría, porque yo le hice una promesa a Dios un día, cuando, digamos, nació Ezequiel. Yo le prometí a Dios, que tal vez nadie lo sabe, esto es como que sale de mi alma en esta hora, que si me permitía tener a Ezequiel, yo lo iba a cuidar, le iba a dar todo mi tiempo y toda mi fuerza y toda o sea, es decir, todo lo que es la formación, en recompensa o de alguna manera como tratando de resarcir mejor el tiempo que yo no había estado con mi hijo mayor. Y yo le pedí a Dios eso, le dije, Señor, permíteme criar a Ezequiel como resarciendo el tiempo que no pasé con mi hijo mayor. Entonces así lo he hecho, así lo he cumplido, y el corazón de mi hijo mayor ha estado en paz, él ha estado ya sereno en esa área, él lo entiende, lo sabe, lo conoce, él siempre habla bien de mí como mamá, él dice cosas lindas de mí como mamá, y en los momentos en que él ha expresado su dolor de que no estuve con él, en el tiempo en que él de pronto era más pequeño, le he hecho entender que nunca fue por un abandono, porque no quise estar con él, sino que había todavía mucha inmadurez. Por eso te digo, cuando una mujer va a quedar embarazada es mejor que ya tenga un proyecto estable, que ya haya desarrollado su profesión o haya estudiado o haya cumplido metas, para que los hijos no tengan que ser los que, entre comillas, los crucificados o las víctimas de esos padres jóvenes
pero de igual manera sé que yo no me echo culpas, no me siento mal, no me siento que hice una mala labor, al contrario, creo que hice una buena, excelente labor, y mi hijo mismo lo dice, mi mamá, él habla bien de mí, de lo que él vivió conmigo, fue tiempo de calidad, el tiempo que vivimos, los años que vivimos, en las temporadas que vivimos fue de calidad, como la calidad que ha tenido Ezequiel, en la forma en que yo lo he criado y lo he levantado. Así era con mi hijo mayor también. ¿Por qué lo comento? Porque estamos hablando sobre la tristeza de los hijos cuando han tenido padres que de pronto no les han podido dedicar ese tiempo. Conozco muchos jóvenes, niñas y jóvenes que son de familias de mucha plata, son multimillonarios, y su mamá nunca está en casa, su papá tampoco. La única que los cuida es la nana, la niñera, la persona que está día y noche con esos niños y los ve crecer. Ella es como la mamá de ellos. Y cuando esos hijos crecen, vuelvo al ejemplo, está el vacío. Porque pueden tener el carro, la casa, las propiedades, pueden tener la comida, los viajes, la ropa, los lujos, pero siempre estará el pequeño o grande vacío de un padre o una madre que no estuvo con ellos. Eso crea vacío y eso crea tristeza, que solamente el Espíritu Santo, si tú le pides en esta hora que Él te sane, Él va a sanar ese vacío, esa soledad de tu corazón. El alma es el yo, mente, voluntad, emociones. Mente yo pienso, voluntad yo hago, emociones yo siento. Pienso, hago, siento. Mente, voluntad, emociones. Entonces hay dos tristezas. La del alma es todo lo del mundo, ya lo expliqué, lo de acá. Pero cuando hablamos de la tristeza espiritual, estamos hablando de una tristeza cuando le fallamos a Dios. Que esa tristeza es válida, que esa tristeza es la mejor que tú puedas sentir. Fallarle a tu Creador, fallarle a Dios. Porque cuando le fallamos a Dios, sentimos una profunda tristeza en nuestro ser que no se nos quita con nada. Por eso las personas que han conocido al Señor Jesucristo, le han servido, han predicado su palabra, han conocido las Escrituras, saben cómo es de maravilloso el Padre Eterno, conocen que Dios se ha manifestado en sus vidas, los ha cambiado y los ha restaurado. Y cuando una persona de esas vuelve atrás, siente mucha infelicidad, siente mucho frío espiritual, siente mucha tristeza, vaciedad, siente que nada lo satisface, siente que no tiene la vida sentido. ¿Por qué? Porque dejó de seguir al pastor. Recordemos que nosotras y nosotros en la Biblia, o sea, las mujeres y los hombres, nosotras las mujeres y ustedes los varones y todo el ser humano, en la Biblia somos tratados como ovejas. Pero cuando una persona no tiene a Jesucristo, es una oveja sin pastor. Sabemos que la condición de la oveja es torpe. La oveja no ve bien. La oveja es muy fácilmente se deja seducir y engañar. Es bastante como crédula, es decir, ingenua. Nosotros los seres humanos somos así. Por eso es que cuando nosotros no tenemos al Señor Jesucristo, somos ovejas sin pastor. Y Jesucristo quiere ser tu pastor, así como Él es mi pastor. Dice el Señor en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Léelo, Salmo 23. Entonces, la tristeza del alma se quita por un tiempecito que se llama remordimiento, que es cuando la persona peca y se siente mal, pero lo sigue haciendo. Ahora bien, hay tristezas que son las que ya te expliqué, un pariente que se murió, los padres se murieron, una pareja te falló, los hijos se comportan mal con los padres o los padres se comportaron mal con los hijos. Entonces hay muchos tipos de tristeza. Tristeza porque perdiste un carro, porque perdiste una casa, porque perdiste una empresa, porque perdiste un negocio, un contrato. Varios tipos de tristeza que es del mundo. Esa tristeza es del mundo, pero la tristeza que es espiritual es cuando le fallamos a Dios y que no podemos encontrar saciedad ni sentirnos completos en ninguna cosa porque hemos fallado al Eterno, porque hemos fallado al pastor. Pero cuando tú vuelves al pastor,
nuevamente tu alma se reconcilia con Él y vuelves a tener como vida otra vez, porque cuando una persona peca no es feliz. Aparentemente el que peca está feliz, pero te lo puedo decir, cuando una persona peca, constantemente está muy preocupada. ¿Por qué? Porque si está en adulterio, sabe que en cualquier momento lo van a descubrir. Si está robando en alguna empresa, sabe que en cualquier momento lo van a descubrir. Si, digamos, una persona está fallándole a otra persona, haciéndole males, haciéndole daños, haciéndole fraudes, haciéndole como un tipo de ataque a su vida, a su nombre, a su identidad, de alguna forma dañando a los demás, esas personas no son felices. Esas personas no pueden estar bien en ninguna parte, y donde ellas están, sea lugares o compartiendo con gente o viajando, comiendo o disfrutando aparentemente en un lugar, su alma está totalmente en una incertidumbre, porque esa persona sabe que está fallándole a Dios y a las personas o a los demás o a una empresa o etcétera, como lo que pasaba con Judas. Judas era un traidor y él seguía con Jesús, pero su corazón era de traidor. Y él, donde él estaba con Jesús, no se sentía en paz. No porque Jesús hacía cosas que agredieran a Judas, sino porque Judas estaba mal con Jesús. Es decir, Judas estaba mal con Dios. Y por eso donde él estaba se sentía como ansioso, con incertidumbre. Cuando nosotros estamos haciendo cosas malas, nunca podemos estar en paz. Cuando personas le fallan a Dios, a donde vayan no son felices. Estos hombres que se han divorciado, en estos días veía una persona, una parejita, son cantantes del mundo. Él dejó a la esposa con 4 hijos y se unió a una cantante. Y un día que los vi cantando a los dos juntos, el Espíritu Santo me mostró y me dijo, entre ellos dos hay una relación, y él todavía no se había separado de su esposa, pero ya él estaba con la otra. Y ahorita él está con esa mujer que se consiguió cantante también como él, y dejó a la esposa con los hijos. Y los veo en las redes y los veo no es que yo me mantenga en eso, sino que pasan pausas o comerciales o los hablan o en las noticias o etcétera. Él siente mucha incertidumbre y ella se siente muy desgastada emocionalmente por toda la carga emocional que esto conlleva, de que una mujer cuando se mete en un hogar y lo destruye, ella aparentemente se lleva a ese hombre y aparentemente ella ganó, pero después la consecuencia de esa mujer que se llevó ese hombre de ese hogar con esos hijos y los dejó abandonados, o sea, ella destruyó un matrimonio. Esa mujer donde esté con ese hombre no es feliz, aunque aparente estar feliz, pero el pecado nunca trae felicidad. Por eso es que vemos gente muy triste. ¿Por qué? Porque le han fallado a Dios, le han fallado a los demás, se han fallado a sí mismos, le han fallado a los hijos, le han fallado a los padres, le han fallado a la sociedad. Entonces son personas muy tristes que nada las puede llenar. Ni la casa más lujosa, ni la ropa más costosa, ni los carros más lindos, ni el dinero, ni los viajes, ni nada los puede llenar. Yo conozco personas que son multimillonarias y son tristes porque ellos, para conseguir esas riquezas, tuvieron que hacer muchas cosas malas para poder tener todo ese dinero. Para concluir, el alma siente remordimiento, que es como una culpa, pero no se arrepiente, lo sigue haciendo. Por un momento se siente triste y mal, pero lo sigue haciendo. El espíritu siente dolor de haber fallado a Dios, y cuando nos dice la palabra, el que confiesa, confesar es decir, Dios, yo cometí este pecado, te pido perdón, me arrepiento, me aparto, no lo vuelvo a cometer, y hacerlo, no volver a cometer el pecado. El pecado trae tristeza. En Marcos 8:36 Jesús habla de su muerte. De nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo si al fin de cuentas pierde su vida, y no hay nada que pueda hacer una persona para salvar su vida. En pocas palabras, ¿de qué le sirve al hombre ganar fama, prestigio, poder, comprar carros, motos, empresas, comprar un apartamento, irse de viaje a las mejores islas, comer, beber, disfrutar,
si finalmente cuando mueren se pierden en el infierno? Entonces las personas sabias somos las que hemos tomado el camino de Jesucristo. Aparentemente la gente piensa que nosotros los cristianos somos como retardados mentales y que es que no tenemos más oficio, pero realmente hemos escogido el mejor camino, que es la palabra de Dios. Amigo y amiga, hoy hemos hablado acerca de la tristeza. Dos tipos de tristeza: la del mundo, que es por un poquito de tiempo, cuando la persona sigue su camino sin arrepentirse, y la que es del espíritu, cuando le fallas a Dios y realmente sientes un gran vacío en tu corazón. Si tú hayas escuchado esta palabra, yo te invito a que escuches. En Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 13, todos pueden ser salvos. Arrepiéntete, Jesucristo vuelve pronto. La tierra se va a confundir. Escúchate la serie que está en este canal, que vendrá en el 2020 y en el futuro. Es una serie son conferencias, desde la conferencia número 1 hasta la número 13. Vamos ahí. En este momento ya he explicado muchos temas del 2020 y que vendrá más adelante en el mundo entero. He hablado para ti. Espero que este mensaje haya bajado de tu mente a tu corazón. Compártelo, suscríbete, dale like, coméntame, ponme tu testimonio, que yo contesto todos los mensajes que me escriben y siempre estoy muy atenta a todos ustedes, mis suscriptores de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. Shalom para todos, hasta una próxima oportunidad. Shalom para todos. Recuerden, conecten a UNBJ TV y a UNBJ Niños TV para que no se les olviden estos grandiosos ministerios. Hasta la próxima. Tan tan.